Hola a todos, hoy hablaré sobre la cosmovisión romana. Antes que nada, tenemos que saber quiénes fueron los romanos. Los romanos fueron una civilización de la antigüedad, desarrollada en torno de la ciudad romana. Esta civilización se originó en el siglo XVIII a.C. y se expandió por gran parte de Europa, el norte de África y Asia Menor. Pero ahora, ¿cómo era la religión de los antiguos romanos? Pues la religión romana cambió a lo largo de la historia, a medida que recibía influencias de los territorios que conquistaban. Eso se refiere a que cada vez que Roma conquistaba a un territorio, también se robaban a su religión o lo adaptaban, lo practicaban. Los romanos eran politeístas, es decir, creían en más de un dios. Su religión originaria fue el animismo. Creían en espíritus que habitaban en todas las cosas. Los romanos no solo tenían un dios, tenían varios dioses y cada uno tenía su significado y algunos tenían su propia escultura. A partir de la influencia griega, la religión romana incorporó los dioses griegos. Durante el periodo imperial, los emperadores también fueron divinizados. ¿Esto qué quiere decir? Que después que los romanos hayan conquistado a Grecia, como sabemos que Grecia también tiene sus propios dioses y que son muchos también, pues Roma cuando los conquistó también robaron a sus dioses. O sea, que también lo practicaban, pero con nombres diferentes. Por ejemplo, en Grecia era conocido como Zeus, dios de los dioses, pero ahora en Roma es conocido como Júpiter. Poseidón, que es el dios del mar, ahora en Roma es conocido como Neptuno. Hades, el averno infierno, ahora es conocido como Plutón. Apolo sigue siendo conocido con el mismo nombre, Apolo, dios de la belleza. Atenea, ahora es conocido como Minerva, diosa de la sabiduría. Hermes ahora es conocido en Roma como Mercurio, el mensajero. Y así sucesivamente, los romanos han cambiado el nombre de los dioses, pero siguen siendo los mismos. Pero solo cambió el nombre. Pero entre los dioses más importantes en Roma, los más destacados, son Júpiter, dios de los dioses, que siempre lo veremos ahí para identificarlo como el rayo. El otro es Neptuno, dios del mar, lo cual lo vamos a identificar por su tridente. El otro es Marte, dios de la guerra. Lo vamos a identificar porque siempre está preparado para cualquier lucha, con su armadura, como podemos ver ahí. El único culto impuesto fue por el emperador como forma de expresar lealtad a Roma y de mantener la unidad del imperio. Esto quiere decir que el pueblo de Roma tenía que también hacer un culto por el emperador. Eso así se verá como una lealtad a Roma, una lealtad a su pueblo. El culto oficial se celebraba en el exterior de los templos, donde era dirigido por los sacerdotes. Consistía en plegarias, himnos, ofrendas, banquetes sagrados y sacrificios de animales. Así era la religión de los romanos. Pero en Roma también había religiones privadas. Por ejemplo, la religión privada adoraba a los manes. ¿Quién eran los manes? Eran espíritus de los antepasados. A los lares, dioses protectores del hogar. Penantes, guardianes de la despensa.
Ya he mencionado que los romanos tenían demasiados dioses y ellos son uno de ellos. Por ejemplo, en esta imagen que podemos ver, unas 3 personas que están en su hogar practicando una religión privada según a la creencia de uno mismo. Pero ahora, ¿qué tiene que ver el cristianismo? Pues el cristianismo está relacionado con Roma. ¿Cómo? Nació en los primeros tiempos del imperio, en el territorio romano en Palestina. Fue una nueva religión predicada por Jesús, un judío nacido en Belén, que proclamó la existencia de un solo Dios, la desigualdad de todas las personas, el amor prójimo. Todos conocemos la historia de Jesús, que fue un judío que nació en Belén y que él predicaba la palabra de Dios. Al proclamarse hijo de Dios, fue condenado a muerte y crucificado. Tras su muerte, la religión fue difundida por sus discípulos. En este mapa que podemos ver acá, fueron cómo ha ido predicando los discípulos de Jesús, que han llegado a lugares muy lejos, como hasta Grecia. Más tarde se promulgó la libertad religiosa a través del Edicto de Milán, 313 después de Cristo. Se permitió la construcción de basílicas, los primeros templos cristianos. La religión cristiana fue tan popular que hasta el emperador Teodosio I declaró el cristianismo religión oficial del imperio en el 380 después de Cristo. Antes, la religión cristiana en el siglo IV fueron perseguidos. O sea, los cristianos eran perseguidos por el emperador Diocleciano ante su negatividad rendir culto al emperador. Los cristianos no querían rendir culto al emperador, ya que ellos solo creían en el único y verdadero Dios. Por lo que ellos fueron condenados a muerte y fueron encerrados junto a los leones. A otros los quemaban. Pero con el tiempo, como vemos acá, se promulgó la libertad religiosa. Ahora todos podían ser cristianos. Ahora ya no habría necesidad de esconderse en sus hogares. La cultura romana. ¿Cómo era? El latín era la lengua oficial del imperio del que derivan muchas lenguas europeas actuales, como hoy el francés, italiano, rumano, el español. Bueno, eso fue todo. Gracias por ver el video y por su atención. Hasta luego.